Mucho antes de que existieran las corporaciones modernas, los sistemas bancarios complejos o las tarjetas plásticas que llevamos en nuestras carteras, la humanidad ya conocía el concepto fundamental del salario. Pero lo que recibían aquellos primeros trabajadores no era moneda ni billetes, era simplemente aquello que los mantenía vivos. En las civilizaciones más antiguas de Mesopotamia, quienes construían templos monumentales o excavaban canales que llevarían agua a los cultivos, recibían como pago cebada. No había monedas de oro ni plata, solo granos medidos con precisión. Este no era un gesto de generosidad ni un acto de justicia social, era pura estrategia de dominación. Quien controlaba los almacenes de grano tenía en sus manos el destino de miles de almas. La remuneración no representaba riqueza, era simplemente una ración calculada para mantener al trabajador con suficiente energía para regresar al día siguiente y continuar produciendo. Los siglos pasaron y las formas de pago evolucionaron, pero la esencia del control permanecía intacta. En el antiguo Egipto, aquellos que levantaban las pirámides, esos monumentos colosales que desafiaban al tiempo, recibían cerveza y pan como compensación por su labor extenuante bajo el sol implacable del desierto. Era un sistema calculado con precisión. Los faraones no buscaban enriquecer a sus trabajadores, buscaban mantenerlos con la energía justa para continuar construyendo su legado eterno. El pan alimentaba el cuerpo, la cerveza calmaba el espíritu. Juntos formaban la cadena perfecta que mantenía a miles de hombres trabajando hasta el agotamiento. Cuando aparecieron las primeras monedas en Grecia, parecía que algo había cambiado radicalmente en la relación entre trabajo y recompensa. El salario adquirió una forma metálica, sólida, tangible, con un valor que parecía más justo y objetivo que un puñado de cereales. Los filósofos griegos incluso debatían sobre la naturaleza del dinero, sobre su capacidad para facilitar el comercio y crear una sociedad más equitativa. Sin embargo, esta aparente objetividad era una ilusión cuidadosamente construida por quienes detentaban el poder. Detrás de cada moneda acuñada existía un poder político que determinaba su verdadero valor. Los gobernantes, rodeados de consejeros y contadores, podían reducir la cantidad de metal precioso en cada pieza y aún así exigir que fuera aceptada con el mismo valor nominal. Era un fraude institucionalizado. El trabajador creía estar recibiendo lo mismo mes tras mes, pero descubría con el paso del tiempo que cada vez podía adquirir menos con esas monedas que pesaban igual pero valían menos. La confianza en el dinero se convirtió en el primer gran engaño colectivo de la humanidad. El imperio persa primero y después el romano comprendieron que acuñar moneda no era simplemente una cuestión económica, era un instrumento estratégico de poder absoluto. Un ejército permanecía fiel mientras recibiera un pago en monedas que llevaban grabada la imagen del emperador. Ese rostro estampado en el metal no era decoración, era un recordatorio constante de quién poseía la riqueza y la fuerza militar. El salario comprendido desde esta perspectiva no solamente alimentaba el cuerpo del trabajador, también moldeaba su lealtad, su sumisión y hasta su identidad dentro del sistema imperial. Así nació el primer gran engaño. El salario parecía ser una compensación justa por el esfuerzo realizado, pero en realidad era un mecanismo de dependencia perpetua. El campesino, el soldado o el artesano nunca acumulaban lo suficiente como para escapar del ciclo. Siempre necesitaban regresar a ofrecer su tiempo y su esfuerzo para recibir la siguiente remuneración. Desde sus orígenes más remotos, el salario no fue diseñado para enriquecer al trabajador, sino para mantenerlo girando en una rueda que siempre beneficiaba a quienes controlaban el dinero y los recursos. Cuando pensamos en Roma, la imaginamos como el corazón de la civilización occidental, con sus carreteras que conectaban continentes, sus acueductos que llevaban agua a millones, su sistema legal que aún influencia nuestras leyes. Pero detrás de toda esa magnificencia había un secreto menos glorioso. El imperio se sostenía fundamentalmente sobre el pago regular a sus soldados. La misma palabra que usamos hoy, salario, proviene del salarium romano.
la paga en sal o monedas que recibían los legionarios. Esta práctica no solo mantenía funcionando uno de los ejércitos más temibles de la historia, también estableció las bases del modelo económico que todavía nos persigue: el salario como instrumento de control y obediencia. El soldado romano no luchaba únicamente por gloria o por amor al César. Lo hacía porque recibía un pago regular que aseguraba su supervivencia y la de su familia. Esa remuneración era vital porque al volver de las campañas militares, el soldado podía comprar alimentos, vestimenta y pequeños lujos que lo diferenciaban del campesino pobre. Roma entendió rápidamente que el salario era un arma psicológica tan poderosa como cualquier espada. Mantener satisfecho al ejército significaba garantizar la estabilidad del imperio entero. Pero surgió un problema inevitable que amenazaba con destruir todo el sistema: las guerras constantes contra tribus bárbaras, persas y cartagineses, la expansión territorial ilimitada que llevaba las fronteras del imperio hasta los confines del mundo conocido, y el lujo desmedido de las élites romanas que construían palacios de mármol y organizaban banquetes donde se servían platos exóticos traídos desde África y Asia. Todo esto drenaba las arcas del Estado romano a una velocidad alarmante. Los senadores comenzaron a preocuparse. ¿Cómo continuar pagando a cientos de miles de soldados dispersos por todo el imperio sin oro ni plata suficiente en las reservas? La respuesta fue el engaño más ingenioso de aquella época, un engaño que cambiaría el curso de la historia económica para siempre: la devaluación monetaria sistemática. Las monedas romanas, que originalmente contenían un alto porcentaje de metales preciosos y brillaban con el resplandor del oro y la plata pura, comenzaron a ser adulteradas con cobre, bronce o estaño. Los talleres imperiales, bajo órdenes directas del emperador, mezclaban los metales con precisión calculada. Visualmente las monedas permanecían idénticas, llevaban la misma efigie imperial, el mismo peso aparente, pero su valor real se reducía dramáticamente. Roma había inventado una forma primitiva de inflación, un impuesto invisible que robaría a millones sin que nadie levantara una espada. Los legionarios seguían recibiendo la misma cantidad de monedas al final de cada campaña militar, pero cada una valía progresivamente menos en los mercados donde compraban sus provisiones. La genialidad y crueldad de este mecanismo radicaba en que pocos lo percibían inmediatamente. El sistema era suficientemente lento como para evitar revueltas, pero suficientemente efectivo como para transferir riqueza masiva desde los soldados hacia el Estado. El soldado pensaba que su esfuerzo era recompensado igual que siempre, hasta que al comprar pan o vino en el mercado, descubría que necesitaba más monedas que el mes anterior para llenar su cesta. No había leyes ni edictos anunciando nuevos tributos, no había manifestaciones públicas explicando el robo, pero en la práctica, el Estado estaba exprimiendo al soldado y al comerciante con un impuesto completamente invisible, imposible de protestar porque era casi imposible de detectar hasta que ya era demasiado tarde. Este sistema no afectaba a todos de manera equitativa. Los ricos propietarios de tierras, las familias senatoriales y los mercaderes con acceso a especias, esclavos o propiedades inmuebles se beneficiaban enormemente. Podían ajustar los precios de sus productos, especular con bienes o almacenar riqueza en formas más seguras. El que perdía era el asalariado, que dependía únicamente de su paga y no tenía manera alguna de protegerse de la erosión monetaria. Roma había perfeccionado un mecanismo que siglos después se repetiría en las economías modernas. Los poderosos siempre encuentran cómo trasladar el costo de la inflación hacia los más vulnerables. Además, el salario en Roma estaba diseñado meticulosamente para mantener la disciplina social. No solo se pagaba a soldados, sino también a ciertos trabajadores del Estado: escribas, constructores de caminos, recolectores de impuestos. Quien recibía salario se convertía en parte del engranaje imperial, en cómplice involuntario de su expansión. El salario no era un premio, sino un contrato de fidelidad. Si dejabas de servir, dejabas de cobrar. Roma no necesitaba cadenas físicas para sus trabajadores,
Bastaba con la dependencia económica. Este modelo también creó una cultura de endeudamiento. Muchos soldados, sabiendo que cobrarían regularmente, pedían préstamos a comerciantes para adelantar consumo. Vino, ropa, banquetes. Los prestamistas aprovechaban esta seguridad y prestaban a tasas usureras, sabiendo que el salario militar serviría como garantía perfecta. El resultado era previsible. Incluso los defensores del imperio quedaban atrapados en redes de deudas privadas, viviendo con la ilusión de un ingreso estable que en realidad estaba diseñado para mantenerlos en un ciclo interminable de dependencia. Con la caída del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media, el mundo europeo cambió de apariencia pero no de esencia. El control sobre el trabajador seguía siendo el núcleo del sistema. Si Roma había inventado la trampa del salario militar y la inflación como impuesto invisible, el feudalismo perfeccionó una versión distinta de la misma cadena, la servidumbre sin paga monetaria. Durante siglos interminables, la mayoría de la población europea vivió como siervos atados a la tierra de un señor feudal. No recibían monedas de oro ni plata por sus jornadas extenuantes. Su pago consistía en el derecho a cultivar un pequeño pedazo de tierra para alimentar a su familia y la promesa de protección militar frente a invasiones o saqueos. Era un salario disfrazado, un ingreso en especie que aseguraba que los campesinos nunca acumularan lo suficiente como para liberarse de sus obligaciones. El campesino trabajaba largas horas bajo el sol abrasador, entregaba parte sustancial de su cosecha al señor y pagaba tributos en forma de granos, huevos o animales. En teoría estaba protegido por el castillo y las murallas. En la práctica, vivía bajo una relación de dependencia absoluta. No podía abandonar las tierras sin permiso explícito. No podía mejorar su condición por esfuerzo propio. Y si caía en deudas, esas deudas pasaban incluso a sus descendientes. La servidumbre feudal era un salario perpetuo en especie, lo necesario para subsistir, jamás para prosperar. A medida que las ciudades medievales crecieron y las ferias comerciales comenzaron a florecer, el dinero volvió a circular con más fuerza. Aparecieron mercados donde artesanos, herreros y comerciantes podían intercambiar productos y recibir monedas. Surgieron los gremios que prometían dignidad y estabilidad a quienes trabajaban bajo sus normas estrictas. Sin embargo, el salario medieval seguía siendo insuficiente. El artesano podía ganar monedas, pero los impuestos reales, las tasas eclesiásticas y los préstamos de prestamistas privados drenaban casi todo lo que obtenía. Los monasterios y la iglesia también jugaron un papel crucial en esta trampa perfecta. La iglesia era una de las mayores terratenientes de Europa y cobraba el diezmo, una décima parte de toda producción campesina. A cambio, prometía la salvación del alma y protección espiritual. Así el trabajador medieval pagaba con su sudor no solo al señor feudal y al rey, sino también a la institución religiosa que legitimaba todo el orden establecido. El salario, cuando existía, se convertía en una cifra simbólica frente a la avalancha de tributos. La deuda se convirtió en otra cadena invisible, pero muy real. Comerciantes y campesinos que necesitaban semillas, herramientas o animales recurrían a prestamistas, muchos de ellos judíos perseguidos y al mismo tiempo esenciales para la economía feudal. Los intereses eran altísimos y las deudas perpetuas. Así, el campesino medieval vivía en una doble prisión, una servidumbre legal ante su señor y una servidumbre económica ante los acreedores. Con la llegada de la Revolución Industrial a finales del siglo XVII y durante todo el XIX, el mundo entró en una transformación sin precedentes que cambiaría para siempre la faz de la humanidad. Inglaterra, Francia, Alemania y posteriormente Estados Unidos fueron testigos de un cambio que prometía progreso ilimitado, abundancia para todos y riqueza compartida. Pero detrás de las chimeneas humeantes que llenaban el cielo de hollín negro y de las fábricas que no descansaban jamás, funcionando día y noche sin pausa, se ocultaba una nueva forma de esclavitud más refinada
y psicológicamente devastadora: el salario moderno industrial. El trabajador dejó de estar ligado a la tierra como había sido durante siglos en la Edad Media y se convirtió en obrero urbano, una nueva clase social que vivía hacinada en barrios miserables alrededor de las fábricas. Las máquinas de vapor, los telares mecánicos, las prensas industriales exigían manos humanas para operarlas, y las manos eran abundantes porque millones buscaban desesperadamente trabajo. Campesinos expulsados de sus tierras por las leyes de cercamiento, migrantes desesperados que huían del hambre en sus aldeas, y familias enteras con niños incluidos se agolparon en las ciudades en busca de empleo, de una oportunidad, de cualquier forma de sobrevivir en este nuevo mundo industrial. Lo que encontraron fue una nueva prisión con barrotes invisibles, pero igual de sólidos. Fábricas donde las jornadas de 12, 14 y hasta 16 horas eran la norma establecida sin cuestionamiento alguno, con salarios miserables que apenas alcanzaban para pagar una habitación compartida con otras familias en barrios hacinados donde las enfermedades se propagaban sin control, y un pedazo de pan duro al final del día que debía alimentar bocas hambrientas. Los obreros respiraban aire contaminado, perdían dedos en las máquinas, desarrollaban enfermedades pulmonares por el polvo constante. Sus hijos trabajaban a su lado en condiciones aún peores. El salario, lejos de ser la promesa de libertad que se pregonaba en los discursos oficiales, se convirtió en la cadena que mantenía vivo al obrero justo lo suficiente para que regresara a la fábrica una y otra vez. Los dueños de las industrias, sentados en sus oficinas elegantes, sabían exactamente cuánto pagar después de hacer cálculos precisos, lo suficiente para mantener con vida al trabajador y a su familia, pero jamás lo bastante como para permitirle ahorrar un solo centavo, invertir en algo propio o abandonar su dependencia total del patrón. Era un cálculo frío y matemático perfeccionado a lo largo de décadas. El obrero debía mantenerse hambriento de salario, en constante necesidad, porque esa hambre lo volvía dócil, obediente y fácil de controlar. El contraste era brutal. Mientras los obreros respiraban el humo tóxico de las máquinas y perdían su salud en talleres oscuros, los capitalistas acumulaban fortunas colosales. Surgieron dinastías industriales que construyeron imperios económicos sobre la espalda de millones de asalariados. El salario no enriquecía al trabajador, enriquecía al patrón que lo distribuía como quien riega migajas para mantener a las palomas siempre cerca. Pero la trampa se volvió aún más sofisticada con la aparición del crédito moderno. Los bancos comenzaron a ofrecer préstamos a los trabajadores para comprar casas, muebles o ropa. La publicidad naciente en ese siglo les vendía la idea de que podían aspirar a más, aunque sus salarios no lo permitieran. De esta manera, el salario dejó de ser únicamente una paga insuficiente y se convirtió en la garantía de nuevas deudas. El obrero ya no solo trabajaba para comer hoy, sino también para pagar lo que debía del ayer y lo que soñaba para el mañana. La revolución industrial consolidó la dependencia del trabajador respecto al salario, pero el siglo XX trajo consigo un enemigo aún más insidioso: la inflación descontrolada. A diferencia de los impuestos visibles que se decretan abiertamente y pueden ser cuestionados públicamente, la inflación actúa en silencio, erosionando poco a poco el poder adquisitivo de cada moneda en el bolsillo del asalariado. Es un impuesto sin ley, una forma de extraer riqueza de las mayorías sin necesidad de que nadie firme un decreto ni apruebe una reforma fiscal. La inflación surge cada vez que los gobiernos y los bancos centrales aumentan la cantidad de dinero circulante más allá de lo que la economía realmente produce. Esta expansión monetaria, en teoría, debía estimular el crecimiento económico. En la práctica, fue utilizada históricamente para financiar guerras, cubrir déficits fiscales o rescatar a los más poderosos en tiempos de crisis. El resultado: los ricos que poseen tierras, fábricas, acciones y bienes raíces vieron cómo sus activos se revalorizaban con cada ola inflacionaria, mientras los trabajadores que dependían únicamente de su salario
veían cómo sus ingresos se disolvían como sal en el agua. Uno de los ejemplos más dramáticos y aterradores fue la Alemania de Weimar en la década de 1920, un episodio que quedó grabado en la memoria colectiva como advertencia del poder destructivo de la inflación descontrolada. Tras la Primera Guerra Mundial, el país quedó completamente aplastado por deudas impagables y reparaciones devastadoras impuestas por el Tratado de Versalles, que buscaba castigar a Alemania por su papel en la guerra. El gobierno alemán, desesperado y sin opciones viables, decidió imprimir dinero masivamente para cubrir sus obligaciones imposibles con los países vencedores. Al principio, parecía una solución sencilla y casi mágica. Más billetes en circulación significaba más capacidad de pago inmediato. Los políticos se felicitaban por haber encontrado una salida al callejón sin salida. Pero pronto, en cuestión de meses, el precio de un simple pan pasó de unos pocos marcos a miles, luego a millones, finalmente a billones de marcos. Las cifras perdieron todo significado. Los trabajadores recibían sus salarios en bolsas enteras, repletas de billetes que debían ser cargadas en carretillas. Y en cuestión de horas, a veces minutos, esos billetes perdían valor de manera apocalíptica. Se cuentan anécdotas verificadas históricamente de familias que encendían las chimeneas con fajos de dinero porque resultaba más barato quemar marcos que comprar leña en el mercado. Los niños jugaban con los billetes como si fueran juguetes sin valor. Las personas que habían ahorrado toda su vida para la vejez vieron evaporarse su patrimonio en semanas. La inflación no es siempre tan extrema y visible como en Weimar, pero su lógica perversa se repite en todas las épocas y en todos los continentes. En América Latina durante todo el siglo XX, países como Argentina, Brasil, Perú, Venezuela y Bolivia vivieron inflaciones devastadoras que devoraron el ahorro de generaciones enteras de familias trabajadoras. El trabajador que había ahorrado durante 30 años para comprar una casa modesta veía como de un día para otro su dinero apenas alcanzaba para pagar un mes de alquiler en un barrio pobre. La inflación, actuando en silencio como un ladrón nocturno, transfería riqueza sistemáticamente desde los bolsillos agujereados de los asalariados hacia los gobiernos que financiaban sus déficits sin control y hacia los banqueros que especulaban con la volatilidad monetaria y se enriquecían con cada crisis. El siglo XX marcó un nuevo giro en la trampa del salario. Tras la Primera Guerra Mundial y la devastación económica que sacudió Europa y Estados Unidos, los gobiernos y las industrias comprendieron que la estabilidad social dependía de algo más que de pagar jornales miserables. Había que mantener a las masas no solo ocupadas, sino también tranquilas. Y para lograrlo, el salario debía transformarse en motor de un nuevo orden, el consumo masivo. Henry Ford, el industrial estadounidense que revolucionó la producción en cadena y cambió para siempre la forma de fabricar bienes en el mundo moderno, fue uno de los primeros magnates en entender esta dinámica compleja a principios de la década de 1910. Tomó una decisión que desconcertó a muchos de sus contemporáneos y generó debates acalorados en los círculos empresariales. Duplicó los salarios de sus obreros a $5 al día, una suma considerada exorbitante para la época cuando otros trabajadores ganaban apenas la mitad. La medida parecía altruista en la superficie, parecía indicar que Ford se preocupaba genuinamente por sus empleados, pero escondía un cálculo frío y preciso que revolucionaría el capitalismo moderno. Si los trabajadores ganaban lo suficiente, razonaba Ford con brillantez maquiavélica, podrían comprar los mismos autos que fabricaban en sus líneas de ensamblaje. No tendría sentido producir millones de automóviles si nadie podía pagarlos. El mercado se estancaría y la producción colapsaría. Así nació el Fordismo, un modelo económico revolucionario en el que el salario ya no era solo supervivencia básica, sino también incentivo directo para el consumo masivo. Los obreros se convertían simultáneamente en productores y consumidores, en ruedas del mismo engranaje económico. Pero este aparente progreso que parecía beneficiar a todos tenía su trampa oculta cuidadosamente disimulada. El sistema productivo,
impulsado por innovaciones tecnológicas constantes y mejoras en la eficiencia, crecía mucho más rápido que los salarios de los trabajadores. Las fábricas podían producir millones de bienes, usando las nuevas técnicas de producción en masa, pero los ingresos reales de las familias no alcanzaban para absorber toda esa producción desbordante. Se creaba un desequilibrio fundamental entre capacidad productiva y capacidad de consumo. La solución que encontraron los banqueros y empresarios fue abrir la puerta de par en par a un nuevo instrumento de control social, el crédito bancario masivo. Bancos y entidades financieras comenzaron a ofrecer préstamos para comprar casas con hipotecas a 30 años, autos con pagos mensuales, electrodomésticos con planes de financiamiento y hasta ropa con crédito renovable. Se instaló la idea profundamente en la mentalidad colectiva de que el salario no debía limitar el consumo inmediato ni los deseos de las personas. El crédito permitiría vivir mejor hoy, disfrutar ahora y pagar mañana con el trabajo futuro. Era una promesa seductora que millones aceptaron sin comprender completamente sus consecuencias. Lo que se presentó como una oportunidad fue en realidad una cadena aún más sofisticada. El trabajador ya no solo dependía de su salario para vivir, sino también para pagar deudas acumuladas. Su ingreso dejó de ser un medio de subsistencia para convertirse en garantía bancaria. El banco no necesitaba látigos ni guardias, le bastaba con un pagaré firmado. El asalariado quedaba atrapado en una cárcel invisible, trabajar para pagar intereses mes tras mes durante décadas. Si para el trabajador común la inflación es un castigo invisible que reduce el valor de su salario, para los ricos es todo lo contrario, un mecanismo que multiplica su riqueza. Mientras el obrero ve cómo el pan, la leche o el alquiler se encarecen mes a mes, el empresario, el banquero o el gran inversionista observa cómo sus propiedades, sus acciones y sus negocios suben de precio, protegiendo e incluso incrementando su patrimonio sustancialmente. La inflación no es su enemiga, es su aliada más confiable. Los ricos entienden algo que el asalariado rara vez sospecha. El dinero en efectivo es el activo más débil. Guardar billetes debajo del colchón o en una cuenta de ahorro es condenarlos a perder valor inexorablemente. Por eso, mientras la clase trabajadora se aferra a su salario como si fuera su única tabla de salvación, los ricos invierten rápidamente ese dinero en activos que resisten la inflación. Tierras, inmuebles, metales preciosos, acciones de grandes empresas, obras de arte. Con cada ola inflacionaria, esos activos se revalorizan y aumentan la brecha entre ricos y pobres. Hasta ahora hemos visto cómo el salario ha sido manipulado en sus dimensiones económicas, insuficiente en la revolución industrial, erosionado por la inflación, complementado con la deuda. Pero la trampa del salario no se limita a lo material, también tiene un profundo componente psicológico. El salario es ante todo una herramienta de control mental, diseñada para que el trabajador crea que es libre mientras obedece ciegamente al sistema establecido. El asalariado moderno se despierta cada mañana con la convicción de que trabaja para sí mismo, para sostener a su familia o alcanzar sus sueños personales. Esa narrativa de autonomía es el mayor triunfo de la trampa, porque en la práctica su tiempo no le pertenece. Lo vende a una empresa, a un patrón o a un Estado que decide cuánto vale cada hora de su vida. El salario se convierte en la ilusión de libertad, cuando en realidad es el precio de su obediencia. El trabajador asalariado teme perder su empleo más que a cualquier otra cosa, no porque ame su labor, sino porque el salario es su único vínculo con la supervivencia básica. Esta dependencia genera un estado psicológico de sumisión permanente. Ante la amenaza del despido, el trabajador tolera abusos, sobrecargas, injusticias y humillaciones. El salario no solo compra su tiempo, compra su silencio, su obediencia y, en muchos casos, su dignidad humana. La historia económica de la humanidad está marcada por un patrón constante. Cada vez que el mundo atraviesa una crisis, ya sea guerra, recesión, pandemia o colapso financiero, el salario es el primer sacrificio, mientras que los acreedores, banqueros
y dueños del capital siempre logran salir indemnes e incluso fortalecidos. El asalariado es la primera línea de defensa del sistema. Trabaja más, gana menos, paga más impuestos y soporta el peso del ajuste. El rico, en cambio, no solo conserva lo suyo, sino que suele aprovechar la crisis como una oportunidad para multiplicar sus ganancias. En el siglo XXI, la trampa del salario alcanzó un nuevo nivel de perfección. Si en siglos anteriores los trabajadores caían en la deuda después de años de labor, hoy millones de jóvenes comienzan su vida adulta ya encadenados antes de recibir su primer salario. Ya deben décadas de trabajo futuro. Se trata de la deuda estudiantil, uno de los mecanismos más eficaces de esclavitud moderna. En Estados Unidos, las universidades cada vez más costosas prometen ascenso social, pero sus matrículas son inalcanzables para la mayoría de familias. El estudiante recurre al crédito como única vía de acceso a la educación superior. A los 22 o 23 años, cuando apenas obtiene su título, carga con una deuda que puede alcanzar los $50,000, $100,000 o incluso $200,000. Ese joven que soñaba con libertad comienza su vida adulta hipotecando no solo sus ingresos, sino también su futuro completo. Aunque el salario, la inflación y la deuda parecen cadenas imposibles de romper, la historia demuestra que algunos han encontrado grietas por donde escapar. No todos los individuos aceptaron resignarse a ser esclavos modernos. Algunos comprendieron el verdadero funcionamiento del sistema y, en lugar de depender únicamente de un salario, aprendieron a transformar su tiempo y su dinero en activos que trabajaban para ellos. Desde los mercaderes medievales hasta los industriales del siglo XIX, pasando por los grandes inversores del siglo XXI, existe un hilo común. Entendieron que la riqueza no se construye con un salario, sino con la posesión de capital. Mientras la mayoría vendía su fuerza de trabajo, ellos compraban tierras, abrían talleres, invertían en rutas comerciales o en fábricas. Cada activo se convertía en una máquina generadora de ingresos, independiente de las horas trabajadas. Si el salario, la inflación y la deuda han marcado siglos de historia humana, en el siglo XXI enfrentan una amenaza aún más radical: la desaparición de millones de empleos a causa de la automatización y la inteligencia artificial. El modelo que sostuvo a la sociedad industrial, trabajar a cambio de un salario estable, se tambalea frente a máquinas capaces de hacer en segundos lo que antes requería horas, días o incluso décadas de esfuerzo humano. Las revoluciones tecnológicas anteriores siempre destruyeron algunos empleos y crearon otros nuevos. La máquina de vapor sustituyó al campesino, pero abrió fábricas. La electricidad redujo el trabajo manual, pero generó industrias modernas. Sin embargo, la inteligencia artificial y la automatización actual son diferentes. No solo reemplazan la fuerza física, sino también tareas cognitivas: escribir, diseñar, calcular, analizar, diagnosticar. Por primera vez, no solo los obreros de fábricas están en riesgo, sino también los contadores, abogados, traductores, periodistas, incluso médicos e ingenieros. El salario no solo ha moldeado la economía y la política, también ha dado forma a la cultura, a los valores sociales y a la manera en que entendemos la vida misma. Es una fuerza invisible que organiza no solo los bolsillos, sino también la mentalidad colectiva. A través de él, las élites no solo controlan el trabajo, sino que también definen qué significa éxito, dignidad y progreso en nuestras sociedades. Desde pequeños, se nos educa para pensar en función del salario. La escuela, lejos de ser un espacio de liberación intelectual, se convierte en una fábrica de futuros empleados obedientes. Se enseña a los niños a obedecer horarios, a memorizar contenidos, a aceptar la autoridad sin cuestionarla. Todo está diseñado para preparar a las futuras generaciones a ingresar en el mercado laboral como asalariados obedientes. Rara vez se habla de crear, de innovar, de construir algo propio. Lo importante es conseguir un buen empleo. Si algo caracteriza la trampa del salario, es que no se agota en una vida, se prolonga en el tiempo, se hereda como una maldición silenciosa de padres a hijos.
El sacrificio intergeneracional asegura que la dependencia no se rompa nunca. Mientras en teoría el trabajo debería servir para liberar a las futuras generaciones, en la práctica, el salario atrapado por la inflación y la deuda solo deja como legado más obligaciones, más carencias y menos libertad. En las sociedades campesinas de la Edad Media, los hijos de los siervos nacían siervos. No importaba cuánto trabajara el padre, la servidumbre se transmitía como una marca inevitable. En el mundo moderno, la cadena es menos visible, pero igual de efectiva. Las deudas hipotecarias, los créditos estudiantiles, los impuestos heredados o las deudas externas de los estados se heredan como cargas que las generaciones siguientes deben asumir. A lo largo de la historia, el salario se ha presentado como la base de la dignidad humana: trabajar, cobrar y vivir de lo propio. Sin embargo, lo que hemos recorrido muestra otra realidad completamente distinta. El salario nunca fue diseñado para liberar, sino para domesticar. Desde los granos en Mesopotamia hasta los depósitos digitales en el siglo XXI, el pago por el trabajo ha sido el engranaje perfecto para mantener a las mayorías en una rueda de obediencia, dependencia y sacrificio perpetuo. La inflación, ese impuesto invisible, ha sido la herramienta silenciosa que corroe el esfuerzo del asalariado sin necesidad de que se dé cuenta. La deuda, tanto individual como nacional, es la cadena que asegura que nadie escape jamás. Se paga hoy, se paga mañana, se paga por generaciones enteras. Y la cultura, moldeada por siglos de condicionamiento, glorifica el sacrificio como virtud, aunque solo produzca esclavitud disfrazada de libertad. En este ciclo histórico siempre ganan los mismos. Los ricos, dueños de activos, bancos y empresas, utilizan la inflación como aliada y la deuda como arma letal. Los trabajadores, en cambio, viven convencidos de que el salario es sinónimo de libertad, cuando en realidad es la máscara de su sumisión. Lo que parece progreso es en verdad refinamiento de la trampa, del siervo medieval al obrero industrial, del empleado fordista al freelancer digital. La dependencia sigue siendo exactamente la misma, solo cambia de rostro. La gran pregunta que queda flotando en el aire es si esta rueda puede romperse definitivamente. La historia nos dice que nada es eterno. Los esclavos se rebelaron en Roma, los campesinos incendiaron castillos en la Edad Media, los obreros fundaron sindicatos en la Revolución Industrial. Cada vez que el yugo se hizo insoportable, surgieron grietas en el sistema aparentemente invencible. Hoy, la amenaza de la automatización y la precariedad global podría ser también la oportunidad de un nuevo despertar colectivo. Romper la trampa del salario no significa dejar de trabajar, sino cuestionar la estructura que convierte el trabajo en obediencia ciega. Significa aprender a construir activos propios, cooperar entre iguales, crear alternativas al modelo de deuda perpetua. Significa dejar de glorificar el sacrificio vacío y comenzar a buscar la verdadera libertad, aquella que no depende de una nómina, ni de un banco, ni de un Estado paternalista. La trampa del salario es, en última instancia, un espejo de nuestra condición humana. Nos recuerda que el sistema puede comprar nuestro tiempo, moldear nuestra cultura y condicionar nuestros sueños más profundos, pero también nos enseña que mientras exista conciencia y voluntad inquebrantable, ninguna cadena es verdaderamente irrompible. El futuro dependerá de si seguimos aceptando el salario como destino inevitable o si nos atrevemos a imaginar un mundo donde el trabajo no sea esclavitud, sino expresión de libertad y creación genuina. El desafío está planteado con claridad meridiana ante cada uno de nosotros. La historia ya ha demostrado de manera irrefutable que los poderosos perfeccionan la trampa con cada generación que pasa, adaptándola a las nuevas tecnologías y circunstancias. La pregunta esencial que debemos responder como individuos y como sociedades es: ¿seguiremos caminando dócilmente dentro de la rueda eterna que nos han construido o tendremos el valor colectivo de romperla de una vez por todas? La respuesta no está escrita en piedra, no está predeterminada por ninguna ley natural o económica inmutable,
está en nuestras manos y en nuestra capacidad de despertar del sueño que nos han vendido como realidad única e inevitable. La educación financiera real, no la que enseñan los bancos para vendernos más productos, sino el conocimiento profundo sobre cómo funciona el dinero, cómo se crea la riqueza verdadera, cómo protegerse de la inflación y la devaluación, se convierte en el arma más poderosa contra esta trampa milenaria. Mientras las escuelas continúen formando empleados obedientes en lugar de pensadores críticos y creadores independientes, mientras sigamos aceptando que nuestra única opción es vender nuestro tiempo al mejor postor, la rueda seguirá girando sin parar. La historia humana está llena de momentos en que los oprimidos dijeron basta, en que las cadenas aparentemente inquebrantables se rompieron porque suficientes personas se negaron a seguir aceptando su destino. Los esclavos que se liberaron no lo hicieron esperando que sus amos decidieran liberarlos. Los siervos que escaparon del feudalismo no esperaron permiso de sus señores. Los obreros que conquistaron derechos laborales no lo lograron pidiendo amablemente, sino organizándose y luchando. Cada avance en la libertad humana ha requerido que alguien se atreviera a cuestionar el orden establecido, a imaginar algo diferente, a construir alternativas. En este momento histórico particular, con la tecnología ofreciendo posibilidades sin precedentes, pero también amenazas sin precedentes, estamos en una encrucijada fundamental. Podemos permitir que la automatización y la inteligencia artificial simplemente perfeccionen la trampa, concentrando aún más la riqueza en pocas manos, mientras millones quedan en la precariedad. O podemos usar estas mismas herramientas para construir sistemas más justos, para liberar a la humanidad del trabajo alienante, para crear abundancia compartida en lugar de escasez artificial. El salario, esa invención que ha dominado la existencia humana durante milenios, no es una ley natural. Es una construcción social, un acuerdo que hemos aceptado colectivamente. Y lo que se ha construido puede deconstruirse, lo que se ha aceptado puede rechazarse, lo que se ha heredado puede transformarse. El primer paso es comprender la trampa, ver claramente sus mecanismos, entender cómo funciona en cada aspecto de nuestras vidas. El segundo paso es negarse a reproducirla, buscar alternativas, construir nuevas formas de organizarse económicamente. No existe una solución simple ni mágica que podamos implementar de la noche a la mañana. La trampa se ha construido durante siglos y está profundamente entrelazada con todas nuestras instituciones, desde la familia hasta el Estado, desde la escuela hasta la empresa. Pero la historia nos enseña que los cambios profundos comienzan con individuos que se atreven a pensar diferente, a actuar diferente, a imaginar que otro mundo es posible, incluso cuando todos los demás insisten en que este es el único mundo posible. El futuro del salario, y con él el futuro de la libertad humana, depende de las decisiones que tomemos ahora. Podemos seguir siendo asalariados eternos, dependientes hasta el último día, trabajando para pagar deudas que nunca terminan, viviendo para el próximo cheque de pago. O podemos comenzar a construir algo radicalmente diferente, algo donde el trabajo sea expresión de creatividad y no esclavitud, donde la riqueza se mida en tiempo libre y no en dinero acumulado, donde la seguridad venga de la comunidad y no de la cuenta bancaria. La trampa del salario existe, pero no es invencible. Cada persona que aprende sobre finanzas, que crea activos propios, que se libera del ciclo de deuda, que enseña a otros, es una grieta en el sistema. Cada comunidad que se organiza para compartir recursos, para crear economías locales, para apoyarse mutuamente, es un ladrillo menos en la prisión. Cada sociedad que cuestiona el dogma del crecimiento infinito, que prioriza el bienestar sobre el PIB, que protege a las personas sobre las corporaciones, es un paso hacia la libertad colectiva. El salario nos ha controlado durante demasiado tiempo. Ha moldeado nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestros sueños, nuestros miedos. Ha convertido el tiempo, ese recurso más precioso e irrecuperable que tenemos, en una mercancía que vendemos por necesidad. Ha transformado el trabajo, que debería ser fuente de realización y propósito,
en una obligación que soportamos para sobrevivir. Ha hecho que aceptemos como normal sacrificar la mayor parte de nuestras vidas, nuestros mejores años, nuestra energía más vibrante, a cambio de apenas lo suficiente para continuar existiendo. Pero nada de esto es inevitable. La trampa funciona porque la aceptamos, porque no la cuestionamos, porque hemos internalizado tan profundamente sus lógicas que nos parecen naturales cuando son completamente artificiales. El día que suficientes personas despierten, que vean claramente la prisión en la que hemos vivido, que se nieguen a seguir participando en su propia opresión, ese día la trampa comenzará a desmoronarse. La historia del salario es la historia de la dominación humana, pero también puede convertirse en la historia de nuestra liberación. Todo depende de nosotros, de nuestro coraje para cuestionar, nuestra creatividad para imaginar alternativas, nuestra determinación para construir algo mejor. El futuro no está escrito, está esperando que lo creemos.